Amados hermanos y amigos, nuevamente bienvenidos todos a este video con el pastor Alfredo Gavarri, y en el día de hoy vamos a continuar con el tema de la semana pasada sobre la vida cristiana. Un tema sin duda amplio, pero muy necesario de conocer. Amén. Ok, comenzaremos con una simple reflexión y después iremos desarrollando el mensaje con la ayuda de la palabra de Dios. Amén. Y como les digo, esta breve reflexión que la voy a tomar del libro de Juan Calvino, Institución de la Vida Cristiana. Podemos decir de que la vida cristiana consiste en qué. Es la pregunta que podemos hacernos, ¿ok? ¿En qué consiste la vida cristiana? El problema que tenemos en muchas iglesias hoy día es de que, a pesar de que muchos creyentes llevan años en la iglesia, todavía no han descubierto qué es realmente la vida cristiana. Y eso, déjenme decir, que es lamentable. Cuando un empleado en una empresa lleva años en la empresa y no conoce a fondo su empresa, no conoce cuál es exactamente el rol que debe hacer, no sabe el futuro que puede tener en la empresa, pues déjenme decirles de que el futuro laboral de este empleado pues va a estar muy entredicho. Y así ocurre también con la iglesia y los creyentes. Como digo, hay creyentes que todavía no han descubierto el porqué de ser cristiano, el porqué de congregarnos en la iglesia. Y evidentemente, cuando hablamos de vida cristiana, no han descubierto el porqué de vivir esta vida cristiana, el sentido de la vida cristiana. Y es lo que desearía transmitirles a través de estos videos, amén, que vamos a consagrar a la vida cristiana. Vamos a comenzar con una lectura en, podemos decir así que, algo así como un original, ¿ok? Un original del siglo XVI, puesto que Calvino es del siglo XVI. Y queremos, es mi intención, transmitirles con la mayor pureza el pensamiento de Calvino. Todas las cosas que se dicen acerca de Calvino no salen ni siquiera a veces de la cabeza de Calvino ni de sus escritos. Han sido ideas que se han forjado posteriormente, ¿ok? O interpretaciones que se han hecho acerca de los escritos de Calvino. Y hago un pequeño paréntesis para decir que aprovecho la oportunidad para transmitirles esta idea o esta información de que, por desgracia, es algo que es lamentable, ¿vale? Es lamentable. La traducción que hay en castellano de la institución de la religión cristiana de Calvino, la que se hizo en español, es pésima. Es una pésima traducción. ¿De acuerdo? Creo que puedo hablar con suficiente autoridad
porque en mi calidad de profesor de lengua francesa y también traductor, ¿ok? Conozco perfectamente los dos idiomas. Sé leer el francés antiguo, ¿ok? Es como cuando ustedes leen el castellano antiguo, ¿ok? No se escribía de la misma manera, ni tenía las mismas reglas de ortografía. Así ocurre con el francés antiguo, pero soy capaz de leerlo, ¿ok? Incluso de transcribirlo oralmente directamente en el francés moderno, en el francés estándar, francés moderno. Y aprovecho este video evidentemente para comunicarles de que la versión española es pésima. No puede ser definida de otra manera, ¿vale? Pero bueno, no voy a entrar más en polémicas con esa traducción. Quiero presentarles solamente el encabezado del primer tomo de la institución de la religión cristiana de Juan Calvino, ¿ok? Y a partir de ahí, con la ayuda también de la palabra de Dios, vamos a desarrollar pensamientos que son muy interesantes. Amén. Bien, como les decía entonces, les presento aquí una obra en varios volúmenes de nuestro hermano Juan Calvino. Como les digo, no todas las ideas que se escuchan acerca de Juan Calvino o del llamado calvinismo salen de Calvino mismo o de sus escritos, sino que han sido decisiones posteriores en sínodos de la Iglesia Reformada, se han tomado después, no salen directamente de Calvino, ¿ok? Pero bueno, no nos entretenemos mucho con eso, solamente quiero dar digamos, esta base, encabezarla con unas frases de Juan Calvino y hacerlo en el manuscrito. Bueno, no es el manuscrito, es impreso, pero es de esa época del siglo XVI y que se halla en francés antiguo, aunque yo lo voy a leer en francés estándar y después voy a darles la traducción. Bueno, aquí tenemos el primer libro de la institución cristiana. Las S ahora estas no están, evidentemente, en el francés moderno, cristiana, qui est de connaître Dieu en titre et qualité de créateur et souverain gouverneur du monde. Que es de conocer a Dios en título y cualidad de creador y soberano gobernador del mundo. Bon. El primer capítulo, chapitre premier, dice comment la connaissance de Dieu et de nous sont choses conjointes et des moyens de cette liaison. Okay. Estas S ahora no se pronuncian y bueno, el verbo connaître ha variado mucho. Aquí habría que pronunciar la connaissance, no se pronuncia más desde hace más de 200 años aproximadamente. Esas formas arcaicas han desaparecido y lo que tenemos hoy día en el francés moderno es la connaissance, ¿okay? Pero bueno, yo lo voy a leer en el francés estándar para no marearlos, ¿okay? Aquí nos dice, bueno, aquí era como el conocimiento de Dios y de nosotros mismos, son cosas que van juntas, que están conjuntas, o sea, y del medio de esta liaison se puede traducir como enlace o lazo, ¿ok? Como están enlazadas para que nos podamos entender, ¿ok? Toute la somme presque de notre sagesse, laquelle à tout compter mérite d'être réputée vraie et entière sagesse, est située en deux parties. C'est qu'en connaissant Dieu, chacun de nous aussi se connaisse. Voilà. Bien, la traducción sería que la suma prácticamente de nuestra sabiduría, la cual
para así decir, merece de ser reputada como verdadera y entera sabiduría, está situada o colocada en dos partes. Dice, es que conociendo a Dios, cada uno de nosotros también se conozca. Amén. Aquí está el pensamiento central, ¿ok?, que quiero subrayar, que conociendo a Dios, cada uno de nosotros también se conozca. Y entramos en lo grueso del mensaje, ¿ok?, con con este pensamiento de Calvino como entrada, que ahora mismo lo vamos a apoyar también con la palabra de Dios, por supuesto. Para nuestro hermano Calvino, conocer a Dios es importantísimo. Y no solamente para Calvino, para cualquier predicador, es súper importante que la iglesia conozca a Dios. Si no conoces a Dios, ¿cómo piensas conocerte? Vas a ser tú mismo tu gran desconocido. Te vas a justificar tus hechos, tus acciones, ¿ok? Porque justamente no conoces a Dios y por ende no te conoces a ti mismo. Pero esto tiene una repercusión mucho mayor. Si nosotros no nos sentimos ante Dios miserables, pecadores y necesitados de su gracia, nunca podremos empezar a vivir una verdadera vida del Espíritu y una verdadera vida cristiana. El primer paso, la base para la vida cristiana es conocer, ser conscientes de nuestro estado espiritual. Amén. Nosotros somos 100% dependientes de la gracia divina. Amén. Dependemos 100% de la gracia divina. Debemos de sentirnos con esa necesidad continua, amén, de buscar a Dios, buscar el reino de los cielos. Por ello, debemos conocer las cosas de Dios. Debemos de conocer a nuestro Dios. Conocer a Dios y conocernos también después a nosotros mismos. No nos conoceremos al 100% hasta que no tengamos un contacto genuino con Dios. Mientras no exista esa comunicación del creyente con su Padre Celestial, mientras no haya esta verdadera comunión, interés de conocimiento de nuestro Dios, seremos desconocidos para nosotros mismos. Y no podremos realmente vivir la vida cristiana porque no nos conocemos. No conocemos nuestros límites humanos y pensamos que podemos hacer todo o que todo nos es permitido. O podemos vivir una vida cristiana de apariencia, ¿ok? Porque realmente no sabemos cómo somos por dentro. Y para saberlo necesitamos tener esa comunión íntima con Dios. Este es el pensamiento, la base del pensamiento de este primer capítulo del libro de Juan Calvino, Institución de la Religión Cristiana. Amados hermanos, ¿realmente nos conocemos? Es la pregunta que debemos hacernos antes de continuar. Amén. ¿Realmente te conoces? ¿Te has sentido cuando has estado en la oración con Dios, en esa intimidad con Dios? ¿Te has sentido miserable? ¿Has sentido el peso de tu pecado?
¿Has sentido ese peso en el alma por las acciones cometidas en el pasado? Si no es así, es que todavía no hay una comunión íntima que te ligue con Dios. Amén. La vida cristiana, lo que descubrimos aquí, y también como nos lo recalca el hermano Calvino, es esta relación que existe entre conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. Él habla aquí, la palabra liaison, que es enlace, un enlace. El enlace que existe es lo que podemos decir en español, lo que liga, ¿okay? Lo que une una cosa con otra. Son dos cosas que están intrínsecamente unidas. Si conoces a Dios, te vas a conocer a ti mismo. Pero si no conoces a Dios realmente, si no tienes una comunión íntima con Dios, si tu conocimiento de Dios es solo superficial, ¿ok? Pues jamás de los jamases vas a desarrollar una vida cristiana correcta. Ese es el problema. Y es el problema que nos encontramos en las iglesias cuando vemos que los cristianos no saben vivir la vida cristiana o disfrutar la vida cristiana. Hay que disfrutar la vida cristiana. Amén. Para muchos se vuelve, en vez de un disfrute, se vuelve una tormenta, algo tormentoso, algo les atormenta, algo que les causa contrariedad. Algo que está siempre en oposición con sus deseos. Ellos desearían no estar, ¿ok? 100%, ¿ok? Pero la palabra de Dios, y esto es un texto muy conocido de todos nosotros, nos dice: hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Pero, hijo mío, dame tu corazón. ¿Y qué porción de corazón estás dando a Dios? Porque de ahí emana, ¿ok? De ahí emana después, va a emanar la vida cristiana. Con una vida, con un conocimiento solamente superficial, ¿ok? Pues obtenemos una vida cristiana mediocre. No se le puede calificar de otra manera, ¿ok? Aquí llamamos al pan pan y al vino vino. Ok. Bueno, vamos a seguir escudriñando esto ahora con la palabra de Dios también. Amén. Y vamos a tratar de concretar cosas que nos ayuden, amén, a desarrollar una vida cristiana sana. Amén. Bien, continuamos entonces nuestro estudio bíblico sobre la vida cristiana y nos vamos al libro de Romanos capítulo 12. ¿Ok? Bien. Vamos entonces aprendiendo cosas poco a poco. Amén. Nos dice la palabra de Dios, Romanos 12, a partir del verso 1, nos dice: así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ok. La vida cristiana, podemos preguntar a nuestro entorno, a las personas que conocemos de la iglesia, ¿qué es la vida cristiana? ¿Ok? Para que ustedes se den cuenta a veces del desconocimiento que hay de la misma palabra de Dios. Amén. La vida cristiana, ¿qué es? Que estás muchas horas de rodillas orando. Bueno, orar es muy bueno. Orar es muy bueno, hay que orar.
claro que sí. Pero la oración ya es la vida cristiana. No, de toda evidencia no. Escuchar muchos cultos, escuchar mucha palabra, ¿eso es vida cristiana? Pues tampoco. Escuchar la palabra de Dios es bueno. Escucha la palabra de Dios, claro que sí, amén. No estoy diciendo que no escuchan la palabra de Dios. Le quiero hacerles entender qué es realmente la vida cristiana. Amén. Miren, si todas las actividades que ustedes hacen, si todos, actividades o ritos, si todo eso que hacemos, ¿ok? Si todo eso que hacemos no nos lleva a un crecimiento, a una evolución como hijos de Dios, es decir, si todo eso que hacemos, orar, ayunar, leer la Biblia, escuchar la palabra, si todo eso no causa cambios radicales en usted, es que usted no vive una vida cristiana. Punto. Así de crudo. Así de crudo. Así es. Amén. Esto que estamos hablando es para personas maduras. Amén. Estamos hablando para cristianos que quieren descubrir la verdadera vida del Espíritu, que quieren tener una verdadera vida cristiana, una verdadera vida con Dios, una verdadera vida del Espíritu. Para esos cristianos, para esos oyentes, hablamos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vuelvo a repetir que si todo lo que usted hace todavía no ha causado en usted cambios radicales de comportamiento, de acercamiento a Dios, comportamiento hacia Dios y hacia los demás. Amén. Si no hay todo ese tipo de cambios, de evolución como hijos de Dios, que cada día deseamos ser mejores hijos de Dios, si no hay eso en su vida, evidentemente usted se está viviendo solo superficialmente. Usted no se conoce, por ende no conoce a Dios. Ya está dicho. Ya está dicho. Es lo que deriva del pensamiento de Juan Calvino. Si no se conoce usted, entonces no conoce a Dios. Ahí está. Listo. Ya podemos seguir. Ok. Nos dice entonces que nuestro culto racional, es decir, aquí lo que trata el texto bíblico de transmitirnos es de que lo que con nuestro raciocinio somos capaces de comprender, de entender. Esto quiere decir mucho, ¿vale? Es decir, usted no necesita recibir una super revelación del cielo sobre su vida para poder entender esto. ¿Ok? Usted no necesita orar a Dios, Señor, ábreme el entendimiento. Sí, Dios te puede abrir el entendimiento, pero si cuando tienes que tomar la decisión del cambio no lo haces, pues en vano. Es en vano. ¿Ok? Y por eso el texto bíblico se expresa con la palabra racional, que viene de raciocinio. ¿Amén? Es decir, que nosotros, creyentes, con nuestro propio raciocinio, somos capaces de entender de que estas cosas son así. Punto. Que no hace falta sentir un calambre del espíritu para que tu cerebro se ilumine. ¿Ok?
No, son cosas... en español se dice por ende. Por ende es así. ¿Ok? Por ende es así. Pongo un ejemplo. ¿Ok? Vamos a ver. Si coge una aguja y se pincha en el dedo, por ende le va a doler. Por ende hasta se puede hacer sangre. Por ende. Es lógico. ¿Ok? Por ende, entendemos que las cosas de Dios son así. No hay que buscarle 5 patas a un gato. Las cosas son así. ¿Ok? Hay creyentes que marean a veces a los siervos, a los pastores, a los ministros. Pastor, es que esto no lo entiendo mucho. No es que no es que no lo entienda, es que no te da la gana entender. Porque tienes cerebro, no eres tonto, no eres estúpido. Tienes un cerebro, tienes una inteligencia y un raciocinio. Y las cosas de Dios solo pueden ir así. Punto. Y por eso encontramos en Romanos 12:1 la palabra racional. ¿Ok? El culto racional, como tiene que ser, como se debe entender, ¿ok? Es de que, y esto lo voy a echar yo ahora marcha atrás, es decir, el verso vamos a ponerlo ahora las palabras del revés, ¿ok? Es curioso, pero cuando podemos leer el verso así, ¿ok? Pero también echando hacia atrás, y a veces encontramos el sentido que debe, ¿ok? Racional, ¿ok? Ese es nuestro culto. Cuando se habla, el culto que tenemos que tener, la vida que tenemos que tener, la vida del Espíritu, la vida cristiana, ¿ok? El ser agradables a Dios, ¿ok? Ese es nuestro... El culto, rendir culto a Dios, no es calentar el banco, ¿ok? De la iglesia. Eso no es rendir culto a Dios. Estar una hora escuchando una prédica o aleluya, con los coros, eso no es culto. Si todo lo que haces no rinde culto a Dios, si todo lo que haces no provoca cambios en ti, pues eso no es el culto a Dios. ¿Ok? Es un club de reunión a donde vas. Para ti es un club. ¿Ok? Hay club de golf, de muchos entretenimientos. ¿Ok? Hay un club social. ¿Ok? Y es en lo que se convierten muchas iglesias. Es la visión que tienen los cristianos a veces de las iglesias. Son clubs sociales. Es decir, ahí se va a pasar un rato. Hay que decir que la palabra de Dios hace bien al corazón. Claro que sí, hace bien al corazón. Pero para que realmente cumpla su función la palabra de Dios, al creyente le toca tomar decisiones serias en su vida. Amén. Ok. Entonces, la palabra racional, la palabra culto, la palabra agradable, no la palabra, sino digamos el concepto agradable a Dios. ¿Ok? Esto que es racional es mi culto y este culto es agradable a Dios. ¿Ok? Es lo que es agradable a Dios. Bien, no nos entretenemos mucho más en este primer verso. Seguimos leyendo. Déjame un segundito que quiero comprobar. Ok, estamos perfectos. Bien. Es el programita con el que hago mi grabación. Ok. Bien. Nos dice en Romanos 12:2. Importantísimo texto de la palabra. Les invito a que lo lean y lo vuelvan a leer y lo vuelvan a leer y mediten con tiempo. Mediten en la palabra de Dios. Dice, no os conforméis a este siglo.
¿La vida cristiana consiste en qué? La vida cristiana consiste en que yo no me conformo, es decir, esto significa que mi vida no se basa en las reglas del mundo, en cómo vive el mundo para ser feliz, o lo que haga el mundo. Que el mundo celebra Halloween es problema suyo, pero yo no me contamino con ello. Amén. Y desgraciadamente vemos que las costumbres del mundo, las costumbres de este siglo, contaminan al creyente. ¿Por qué? Pues porque no conoce la palabra de Dios, no conoce la voluntad de Dios, amén, no conoce a su Dios, punto. No os conforméis a este siglo. Dice, sino, y esto es importantísimo, esto deben de coger ¿cómo le llaman? Aquí se llaman pinturas de colores, ¿ok? Un subrayador, una pintura de color, no sé cómo lo llaman en su país, ¿ok? Un resaltador. Resalten eso. Dice, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos. Transformaos. Amén. Algunos esperan a que un ángel del cielo, varita en mano, baje y le toque así, ¡chas! Recibe el toque, ya está. A partir de ahora vas a ser súper espiritual. Eso no existe, eso no va a pasar, eso jamás va a ocurrir. ¿Ok? Porque el creyente debe de, mediante las decisiones que toma con Dios, ¿ok?, decide de caminar y andar más y más y más y más adentro. ¿Ok? Usted decide si quiere caminar en la orilla, si se quiere meter en el agua hasta la cintura, o si quiere perder pie y meterse en las profundidades del Espíritu. Amén, en las profundidades de la palabra de Dios. Usted decide. Usted decide si quiere seguir viviendo una vida mediocre con Dios. Usted decide si quiere seguir viviendo y andando en la orilla, solo mojándose los pies. ¡Qué rico! ¡Ah, qué fresquito! ¿Ah? Usted decide si quiere tomar la decisión de entrar en el agua hasta la cintura. Está bien, está mucho mejor. Mejor que andar encima del chapotear el agua. Meterse hasta la cintura. Precioso. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios nos insta a todos nosotros a que nos sumerjamos en la palabra de Dios. Y esto tiene que golpear en tu vida, en tu corazón, amigo mío. Porque si estas palabras que estoy diciéndote no golpean, no te hacen en esta hora reflexionar, tienes que preguntarte si estás vivo en la presencia de Dios o hace tiempo que estás cadáver en la presencia de Dios. Lo que estoy diciendo son cosas muy duras, muy fuertes. Es puro bistec para el creyente. Esto no es leche espiritual. No os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos. No es que va a venir el Espíritu con una varita mágica y te va a transformar. No, aquí lo que dice es transformaos. Transformaos. Le toca al creyente tomar la decisión de transformarse. Amén. Nosotros solemos utilizar también la expresión reformarse. ¿Ok? Tener una reforma completa en nuestro corazón. Amén. Como un movimiento reformado que somos, amén, tenemos ese concepto. Amén. Dice, sino transformaos. Ahora, ¿cómo? Pastor Alfredo, ¿cómo me voy a transformar? Pues mira,
La respuesta la tienes acá. Y esto es lo que estaba indicando antes. Esto es, como se dice en español, por ende. Por ende es así. O sea, esta es la lógica. No hay más. No es que necesitas una super revelación del Espíritu porque, ay, pastor, que no entiendo. No. Mira, aquí está. O entiendes o entiendes. Punto. Amén. ¿Cómo me voy a transformar? Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento sin Dios, ¿cómo es? Es un entendimiento entenebrecido. ¿Ok? ¿Dónde queremos estar? Pregunta. ¿Es lógico que vayas a la iglesia y estés en tinieblas? ¿Es lógico que vayas a la iglesia y practiques del mundo? ¿Es lógico que vayas a la iglesia y imites la vida del mundo? Es tal fiesta, hay que tal... ¿Y? Gloria a Dios. Amén. Antes he citado el Halloween, porque es una fiesta pagana. No hay fiesta más pagana que Halloween. Diabólica 100%. Pero hay creyentes que se embarran. Igual les da. Donde no hay conocimiento. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, aquí no se vale, como dicen los mexicanos, aquí no se vale seguir en Dios con el entendimiento de antes. Aquí no se vale seguir con el entendimiento, con la manera de reflexionar y de comprender las cosas como antes. Aquí eso ya no se vale. Nuestro entendimiento tiene que estar completamente renovado. Amén. Un minutito. Bien, vamos a seguir. Ok. La palabra conversión, que tantas veces explico. ¿Ok? La palabra conversión o la palabra, también a veces la palabra arrepentimiento, o sea, aunque en la Reina Valera, que es digamos, la Biblia que mayormente se utiliza en el mundo protestante, ¿ok? En algunas ocasiones habla arrepentimiento, en otra conversión, pero en realidad se puede infundir en una sola cosa en el texto griego, ¿ok? Y es una palabra que ya he explicado en otros videos, la palabra metanoia. Meta significa cambio, como la palabra española metamorfosis. Recuerden que muchos de los vocablos españoles están basados en el idioma griego. ¿Ok? Nosotros llamamos, por ejemplo, el izquierdo, le decimos a veces aquí, el corazón. ¿Ok? El corazón. Pero la ciencia que se ocupa, la rama de la medicina que se ocupa del corazón es cardiología. ¿Por qué? Pues porque en griego la palabra se dice cardio, de ahí deriva, ¿ok? Y hay muchas palabras que derivan del griego en español. Entonces, la palabra metanoia, que tiene dos palabras, ¿ok? Esa palabra meta significa cambio, como metamorfosis significa cambio de forma, ¿ok? Y metanoia es cambio de mentalidad. Noia, ya lo he explicado, pero lo recalco otra vez. Noia es la mente, es la base del entendimiento, ¿ok? Es más o menos, ¿vale? En griego es la base del entendimiento, la base de la razón, la base también de la cordura, ¿ok?
Hay una palabra que siempre tomo como ejemplo, la palabra paranoia. Para significa al lado y noia es la base del entendimiento, la base de la cordura. Cuando uno se le ha ido la cordura, pues está pues para allá. ¿Ok? ¿Ok? Una persona con paranoias es una persona que su raciocinio, su ser, la base del entender las cosas se le ha marchado. ¿Ok? La noia al lado de, pero no en. ¿Ok? Y la palabra metanoia, que se ocupa en el idioma griego para expresar la conversión, pues no es otra que este término griego metanoia. ¿Ok? Y aquí volvemos a lo mismo. En el verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Amén. El creyente no reflexiona como un mundano. Eso se acabó, eso se terminó. Se acabó. Ay, pastor, no, pero es que tal. No. Si usted quiere, de ahora en adelante, vivir la vida cristiana, aquí no se valen, como se dice en español, medias tintas. Aquí hay que ser, como dicen los mexicanos, mero mero. Amén. Bien, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. Para que comprobéis. Fíjense qué bueno es Dios. Fíjense qué bueno es Dios, que no le dicen, pero bueno, pruébalo. A ver qué tal te va. Pruébalo. Ok. Pruébalo. Y ahora, la misma reflexión les quiero también yo dirigir a ustedes. Atrévanse a probar, a gustar. ¡Cuán bueno es Dios! Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? Amén. ¿Quién de entre ustedes hoy va a tomar la decisión de probar? Amén. A vivir como un verdadero cristiano, como una verdadera cristiana. Amén. Atrévase. Compruebe. Gloria a Dios. Compruebe por usted mismo, por usted misma, cuán bueno es Dios. Amén. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que, fíjense esta frase, tremenda frase, tenemos que comprobar, ¿ok? Tenemos que afirmarnos en esto, en la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es? Y ya con esto vamos a terminar, ¿vale? No vamos a ir más lejos, porque esto hay que hacerlo, como dije en el video pasado, en varios videos, no sé cuántos voy a ocupar, pero aquí se trata de intentar avanzar en la vida, cristiana. Amén. Entonces, la vida cristiana, ¿en qué consiste? Si te preguntan, oye, ¿qué es la vida cristiana? Pues mira, la vida cristiana es descubrir esto. Es esto, descubrir esto. La voluntad de Dios. Que tiene que ser agradable y perfecta. En eso es el pilar, la base. ¿Para qué es el pilar? ¿Para qué son los cimientos de la casa? Para que soporte el peso de la casa. Su vida como cristiano o como cristiana, se va a derrumbar si usted no conoce esto, la voluntad de Dios. Y no hay más. Y no hay más. No busque más. No busque 5 patas a un gato. ¿Ok? La vida cristiana es buscar la voluntad de Dios. Punto. No es buscar lo que me agrada. Amén. No es meterme en
el activismo espiritual, en hacer muchas actividades en la iglesia. Eso es la vida cristiana. Mentira. Mentira. ¿Sabe que el diablo engaña al creyente haciéndole creer que con mucho activismo en la iglesia ya está cumpliendo con el propósito de Dios? Mentira. Es mentira del diablo. Usted puede pasar la vida entera en la iglesia trabajando, haciendo esto, proyectos y actividades, que reuniones para aquí, que reuniones para allá, pero su vida espiritual ha crecido con Dios, ha sido transformada, ha habido cambios radicales. Si no ha habido nunca eso, todas las actividades, todo eso que nosotros llamamos y conocemos con el nombre de activismo espiritual, eso lo está destruyendo. No lo está edificando, lo está destruyendo. Usted puede dedicarse a ayudar a la gente en la iglesia. Claro, ¿es malo? No, es bueno. Es bueno ayudar a los demás, pero eso no es vida cristiana. Eso es una actividad. Con esto no estoy diciendo de que no debemos ser activos en la iglesia y participar en las actividades de la iglesia. Claro que hay que participar. Pero el punto está en que eso no es vida cristiana. He conocido pastores con una actividad en las iglesias que, ¿cómo les puedo describir esto? Tal ha sido la actividad que han tenido que han malogrado hasta su relación con la pareja o con los hijos, etc. Y el problema más gordo es que estos pastores han terminado espiritualmente muertos. Porque no ha habido desarrollo espiritual, personal con Dios. No ha habido comunión íntima con Dios. Sí, mucho activismo. Como se dice, hay un refrán en España que dice, mucho ruido y pocas nueces. En Argentina dicen mucho escombro. Mucho escombro, mucho ruido. ¿Para qué? ¿Para qué tanto ruido? ¿Ok? Descubrir entonces la voluntad de Dios, eso es la base, el pilar, el cimiento, ¿ok?, de la vida cristiana. Y el conocer esa voluntad debemos de hacerlo de manera agradable y perfecta. De todo esto vamos a retomar en los próximos videos. Amén. Lo dejamos aquí, por favor, reflexionen todo lo que hemos dicho. Amén. Gloria a Dios. Espero que estos videos lo despierten. ¿Ok? Que estos videos, mi hermano y mi hermana, mi amigo que me escuchas, puedan despertarte. Amén. Despertarte en el espíritu para que vivas una vida cristiana correcta. Amén. Gloria a Dios. Pues que Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video.